Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a leer una nota que salió en la página Libertad y Progreso online.org. La nota la escribió el señor Roberto Kachanovsky, un economista argentino bastante importante, a quien yo sigo en todas las redes sociales y admiro, la verdad, admiro mucho. La nota se titula "Con esta masacre tributaria es imposible crecer". Finalmente la realidad dijo basta y la implementación de una reforma del Estado para bajar el gasto público se impuso por las circunstancias. No es la primera vez que ocurre algo así en nuestro país. Gobiernos que se niegan a ordenar las cuentas públicas en su momento recurren a todas las piruetas financieras, monetarias y cambiarias que uno puede imaginar, hasta que finalmente se acaba la magia de las piruetas y la realidad impone hacer a las apuradas lo que podría haberse hecho en forma ordenada desde un principio. Con el problema de haber acumulado más problemas de los heredados por el costo que generaron esas piruetas financieras, ahora me refiero a desarmar la bomba de las LEVACs. Pero, como es de rigor, ni aun ante la gravedad extrema de las condiciones económicas y el porrazo contra la realidad que se dan los que se niegan a bajar el gasto público llamándolo ajuste salvaje, aceptan lo que está delante de sus narices y empiezan con una nueva historia. Resulta que ahora aparece la nueva corriente de pensamiento que dice que el déficit fiscal se resuelve con crecimiento y no bajando el gasto público. Vamos a hacer un parate acá. Bien, ¿cuál es el mayor de los problemas de todos aquellos que son reconocidos, digamos, como dentro del ambiente político como los keynesianos? Establecen que los problemas financieros y económicos de un país siempre se dan por falta de crecimiento. Entonces los tipos ahora te traen una nueva teoría en la cual te establecen que el país no crece, por eso necesitamos que crezca para poder encajar el crecimiento con el gasto público. Y no es así. Vos un país no lo podés hacer gastar más de lo que tiene. Entonces, si vos como país recaudas 1.000 millones de dólares, como país tenés que gastar 1.000 millones de dólares, o mínimo 999.999,99 millones de dólares, y dejarte un centavo de dólar, aunque sea de superávit, para decir soy eficiente, tengo un centavo de superávit. Bien, sigamos con la nota. Hay que crecer, aunque no se explican cómo se hace para crecer, y con ese mayor crecimiento se recauda más impuestos y se cierra la brecha fiscal. En rigor, no están diciendo nada diferente a lo que sostuvo Cambiemos desde el inicio. No había que bajar el gasto público, sino que había que congelarlo en términos reales, es decir, el gasto tenía que crecer al mismo ritmo que la inflación. Al mismo tiempo, el crecimiento de la economía permitiría generar más ingresos fiscales y la brecha fiscal se iba a ir cerrando. El gradualismo iba a generar un mágico crecimiento que resolvería el problema fiscal, sin comprender que el problema de Argentina es, entre otros, el nivel y la calidad del gasto público. Aquí hay otro de los graves problemas que tenemos en Argentina, que es la calidad del gasto público. El gasto público en Argentina, en su mayoría, son subsidios. O sea, nosotros en la Argentina tenemos la pobreza subsidiada. Esos son las famosas asignaciones universales por hijos y un montón de cosas más. Que gran cantidad de los economistas lo que establecen es que todas estas cosas deberían llamarse directamente subsidios por desempleo. Entonces, de esa forma afrontaríamos una realidad que es el hecho de que tenemos una cantidad de desempleados muchísimo mayor a la que está realmente blanqueada, porque hay muchas personas que cobran planes sociales y al cobrar planes sociales están incluidos en las estadísticas como que ellos tienen un trabajo. Entonces, cuando uno ve las estadísticas dice, bueno, estadísticamente en desempleo no estamos tan mal. Y eso no es la realidad. No es la realidad, ¿por qué? Porque tenemos incluido un montón de personas que no producen, no trabajan, no generan más que gasto al país y los tenemos incluidos dentro de un ratio que en el cual no deberían estar desde el otro lado de ese ratio mostrándonos la verdad, una realidad. Entonces, eso es un problema. Bien, sigamos.
Pero volviendo a la nueva genialidad de no bajar el gasto, sino que hay que crecer para recaudar más, es bueno recordarle a esos magos de la economía que ya no hay más margen para recaudar. Actualmente en la Argentina, acá lo que Roberto dice es que actualmente en la Argentina tenemos una presión tributaria del 50% aproximadamente generalizada. Es más, con esta carga tributaria es impensable crecer en forma sostenida, como ha quedado demostrado. Basta un año con pocas lluvias y entramos en un problema económico fenomenal. Acá hace mención a la campaña agrícola pampeana. Este año, en lo que nosotros conocemos como la pampa húmeda en Argentina, hemos tenido un problema bastante interesante, que es que ha habido sequía. Entonces, al haber sequía, hay una gran parte de la pampa húmeda que no utiliza sistemas de riego, hay otra parte que sí. Entonces, toda esta parte que no utiliza sistemas de riego, que no tiene lluvias, está hoy con un problema que ha tenido una campaña horrible, los granos se han malogrado, no han tenido la cosecha que ellos esperaban, no han tenido el rinde que se esperaba. Bien, acá hay un gráfico. En el gráfico 1 estamos viendo lo que es la recaudación tributaria en millones de dólares comparado desde el 2003 al 2017. Donde tenemos en el 2003 que se recaudaban 24.993 millones de dólares y en el 2013 se recaudaron, vamos a ir al 2015, el año en el que Cristina se fue. En el 2015 se recaudaron 166.150 millones de dólares. Entonces, ahora vamos a leer lo que es el gráfico. El gráfico 1 dice muestra la evolución de la recaudación impositiva en dólares tomando el tipo de cambio promedio de cada año. Como puede verse entre 2003, cuando llegó el kirchnerismo al poder, y 2017, el Estado recaudó 129.270 millones más que en 2003. Para tener idea de la magnitud de cuántos recursos más recibió el Estado de los bolsillos de los contribuyentes, podemos compararlo con el Plan Marshall, que fue implementado por Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El Plan Marshall es un préstamo que le da a Estados Unidos a la Europa de la Segunda Guerra Mundial, donde lo que hacen ellos es darle plata a Inglaterra, Francia, a todos los países, digamos, que quedan del bloque occidental, el bloque oriental, que Rusia también recibe, creo que Rusia también recibe. Y de todos esos países, el país que menos plata recibe es Alemania. Alemania Occidental es la que menos plata recibe. Sin embargo, Alemania Occidental es el país que mejor evoluciona a lo largo de los años con ese préstamo. Ahora, continuamos. Para ayudar tanto a aliados como a los países vencidos. El Plan Marshall comenzó a funcionar en 1948, durante 4 años, y era por un monto de 13.000 millones de dólares de aquella época. A valores actuales son unos 130.000 millones. Es decir, entre 2003 y 2017, Argentina incrementó la recaudación por el equivalente a todo el Plan Marshall, aclarando que en total fueron 18 los países europeos que se vieron beneficiados con el Plan Marshall, para reconstruir sus economías. El que más apoyo recibió del total del monto del Plan Marshall fue Gran Bretaña, con un 26% del total. El segundo fue Francia, con el 18%, y el tercero fue Alemania, en ese momento occidental, con el 11% del total. De manera que, dicho sea de paso, cuando se dice que Alemania se recuperó gracias al Plan Marshall, no es cierto. Gran Bretaña recibió más del doble que Alemania y la que despegó económicamente fue Alemania, mientras Inglaterra entraba en una senda de estancamiento con las ideas intervencionistas que imperaban en el laborismo, que fue el que ganó las elecciones luego de la guerra derrotando a Churchill. Churchill, hay que decir algo, yo a Churchill lo detesto, para mí es un tipo detestable, pero en lo económico era un liberal. Entonces el tipo, o sea, Inglaterra dudo mucho que le hubiese podido hacer frente a Alemania sin un liberal como Churchill en el poder. Chamberlain fue un tibio que la guerra yo creo que en gran parte se desata por culpa de Chamberlain. Bien, la realidad es que Alemania recibió 1.430 millones de dólares de ese momento, unos 14.300 millones actuales. Así que si comparamos los 129.000 millones más que recauda el gobierno argentino, lo que recibió Alemania para reconstruirse luego de la guerra, el gobierno argentino mejoró sus ingresos en un monto que equivale a 9 Plan Marshall de lo que recibió Alemania. Tengamos en cuenta que Alemania quedó convertida en ceniza. O sea,
aliados con sus bombardeos y demás, destruyeron íntegramente Alemania. Todo su aparato industrial. Alemania perdió una cantidad de vidas increíble. Acá no estoy haciendo ni apología ni defendiendo el nazismo, yo estoy hablando de hechos. Acá hay hechos que demuestran que Alemania fue reducida a cenizas y acá no tiene nada que ver si los tipos eran nazis o no. Estamos hablando de una realidad, un hecho. Alemania es destruida, la región de Amberes, fue vuelta a ceniza. Berlín la tuvieron que hacer de nuevo a Berlín. O sea, fue una cosa, quedaron totalmente destruidos los alemanes. Uno logró sacar a su país de debajo de los escombros y las ruinas. Y el kirchnerismo, recaudando casi 142.000 millones más, algo así como 10 planes Marshall de los que recibió Alemania, dejó a Argentina sin energía, con las rutas destruidas, con 12 millones de cabezas de ganado menos, en default, con cepo cambiario y el Estado sigue. Acá voy a decir algo. En el año 46, cuando la guerra termina, en la Argentina asume el peronismo. El peronismo, cuando asume, se encuentra con que nosotros teníamos lo que Europa e incluso Estados Unidos necesitaba, que era comida. Entonces nosotros vendíamos. A la Argentina entraba fortuna en esos años por las exportaciones de trigo y demás, pero tuvimos la desgracia de tener a un tipo como Perón, que agarró el tipo y dijo, vamos a hacer, el pueblo tiene que comer barato, y destruyó el campo. Lo destrozó al campo argentino, este tipo. Mi padre a mí me contaba cosas de las que pasaban cada vez que Perón venía y gobernaba, y la verdad que yo, de no sé por qué otras personas me las han contado, yo a mi padre no se las creía. O sea, pues yo no podía creer que hubiese ese nivel de maldad cuando el tipo podría haber desarrollado y haber exponenciado un tipo de modelo de país donde hoy en día todos seríamos ricos. O sea, seríamos un país rico, sumamente rico, no con un 30% de pobreza. Y el kirchnerismo sigue esa línea. Ese es el problema, que sigue esa línea. Y el radicalismo también. Porque los radicales se vienen haciendo los boludos, pero son iguales. Y soy radical. Bueno, ya no. O sea, ya hoy en día ya no me puedo identificar como radical después de tantas cosas que he visto. El kirchnerismo fue una catástrofe económica e institucional para Argentina y esa catástrofe requería de un tratamiento de shock como el que aplicó Ludwig Erhard en Alemania, implementando una economía de mercado que, dicho sea de paso, no era del agrado de los gobiernos de los países aliados, que en ese momento estaban mayormente dominados por las ideas intervencionistas y keynesianas. Mirá vos, Alemania, la Alemania occidental, lo que hace es implementar un tipo de política que iba totalmente en contra del establishment del momento, que eran quienes encima habían ganado la guerra. Estamos hablando de que los franceses, los ingleses y los yanquis no estaban de acuerdo con que Alemania hiciera esto, porque pensaban que Alemania no se iba a recuperar haciendo esto. Pero si el dato de la evolución de la recaudación en dólares no conforma a algún lector, podemos ver cómo evolucionó la recaudación tributaria consolidada en términos del PBI, es decir, incluyendo los impuestos nacionales, provinciales y municipales entre la década del 90 y el último año del kirchnerismo. Tenemos que aumentó unos 13 puntos del PBI, y si tomamos el 2017 respecto de los 90, cuando ya la carga tributaria era elevada, tenemos aproximadamente 10 puntos más del PBI, que se quedan la nación, las provincias y los municipios de los ingresos que generan los contribuyentes. Acá entonces está el gráfico 2, donde lo que se muestra es la evolución de la carga tributaria en la Argentina, donde en el 1991 teníamos una carga tributaria del 18,4 y en el 2017 tenemos una carga del 31,5, donde tenemos un 2015 con una carga tributaria del 33,6 sobre el PBI, es decir, que del 100% del PBI, y espero no estar hablando gansada y no estar equivocado, del 100% del PBI en el 2015, el Estado argentino extrajo el 33,6% del mismo y se lo quedó. Estamos hablando de dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes. Quienes afirman que el problema no es el gasto público, sino la recaudación vía un mayor crecimiento económico, o no pagan impuestos o no logran conectar la carga tributaria con el crecimiento económico. ¿Quién puede invertir en un país donde el impuesto a las ganancias a las empresas es del 35%, pero no se pueden ajustar los balances por inflación? La carga efectiva supera el 40%. O todavía no se enteran que el crecimiento viene de la mano de la inversión y nadie invierte para ser expolido impositivamente. Acá Roberto de lo que está hablando es de algo que
de algo muy importante, que es de la declaración efectiva de un gasto que tenemos todos aquellos que realizamos actividades independientes. ¿Qué gasto es ese? Es la pérdida del valor del dinero. Entonces, vos la pérdida del valor del dinero en un balance lo expones con el famoso ajuste por inflación. Hoy en día creo que se llama RECPAM, en su época, en su momento, en la época de la hiperinflación de Alfonsín y demás, se llamaba REI, resultado por exposición a la inflación. Hoy es resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, vos lo que haces en el balance en ese momento es demostrar que la moneda ha perdido poder adquisitivo. Entonces, que ese peso que vos tenías el 1 de enero, en el momento en el que comenzaste tu balance, cuando ese peso llegó al 31 de diciembre, ya no tenía el mismo poder adquisitivo. Entonces vos has sufrido durante todo ese lapso una pérdida de poder adquisitivo y has sufrido una pérdida. Tu empresa ha sufrido una pérdida real ha sufrido. Entonces, si vos tenés una elevación nominal de los movimientos, porque el 1 de enero vos vendías un producto a 10 pesos y al 31 de diciembre lo vendiste a 15, pero la realidad es que el movimiento ha sido nominal, no real. El precio tuyo no ha variado, vos no has vendido más caro. Has tenido en el lapso una pérdida de poder adquisitivo que te ha llevado a que tus costos también aumentan. Pero esto no se refleja de la misma forma, porque si vos el 1 de enero compraste un producto a 30 pesos y a finales de diciembre lo vendiste, lo podías comprar recién a 50 pesos, tenés ese lapso, esa inflación que se te ha inflado el precio. No es que la economía ha aumentado y por eso los precios se han movido. No, los precios no se han movido porque la economía ha aumentado. Los precios se han movido porque hay un desajuste de la moneda en el cual la moneda se emite violentamente y hace que la gente, al tener mucho dinero en sus manos, lo que hace es generar una corrida monetaria dentro del país, que es la inflación. Entonces, al tener inflación y vos no poder dejar en tu balance, acá Roberto dice algo muy cierto, al tener inflación vos y no poder demostrar eso en tu balance, o sea, vos estás declarando ganancias que en realidad no tuviste. Pero veamos un dato más, dice, ¿cómo evolucionó la recaudación tributaria de los impuestos nacionales entre 2003 y 2017 a pesos de 2017 utilizando el índice de precios al consumidor para indexar? Recaudación de impuestos nacionales en millones de pesos del 2017 en 2017. En el 2003 recaudamos 100.000 millones. Y en el 2017 teníamos 252.000 millones. Y pico, más o menos. En pesos de 2017, los ingresos tributarios nacionales, IVA, ganancia, combustible, aporte y contribuciones al cheque se multiplicaron por 2,5 o aumentaron al 150, en términos reales. Una verdadera masacre tributaria. Acá ya estamos hablando de términos reales, o sea que la recaudación impositiva ha aumentado en términos reales. Entonces, al aumentar la recaudación impositiva en términos reales, lo que Roberto nos está diciendo es que el Estado ha incrementado su capacidad de recaudar, está recaudando mayor cantidad de impuestos, por lo tanto hay más impuestos. Pero la realidad es que en todo ese lapso la actividad económica no creció. Lo que se hizo fue incorporarse mayor cantidad de gentes a la recaudación de impuestos. Una de esas hermosas medidas fue el impuesto a la cuarta categoría, que son los sueldos. Ganancia. De manera que mientras no se baje el gasto público y la carga tributaria, además de implementar una reforma laboral y otras cuestiones más, es impensable que la economía crezca. El sector privado tiene encima a un luchador de sumo que es el Estado y lo mantiene inmovilizado con su peso. Es imposible imaginar una economía creciendo en el actual peso del Estado sobre el sector privado. Con la feroz carga tributaria que hay soporta el sector privado, es impensable que el déficit fiscal vaya a solucionarse con crecimiento. Afirmar que tenemos un problema de recaudación raya en el delirio, y más delirante es creer que el sector informal puede pasarse al sector formal con esta carga tributaria. Este nuevo discurso que empieza a aparecer
diciendo que el problema fiscal se resuelve con crecimiento es típico de los que quieren seguir con el gigantesco e ineficiente gasto público. Que expliquen cómo piensan crecer con esta carga impositiva, con estas tasas de interés que son fruto del endeudamiento del sector público para financiar el déficit fiscal, con esta tasa de inflación que es consecuencia del déficit fiscal. No pueden explicar semejante disparate. Es el discurso típico del demagogo, del que habla sin saber o del necio que niega la realidad. Asumamos la realidad. El problema fiscal de la inflación y de las altas tasas de interés se resuelve reformando el Estado para bajar el gasto y con menor presión impositiva. El desafío grande, no tengo ninguna duda, pero lo otro es un delirio mayúsculo que nos puede llevar a otra crisis económica de las que ya conocemos. Esta nota fue publicada originalmente en infobae.com. Y acá también, en la misma nota, yo lo voy a dejar en el video, dice calcula cuánto pagas en impuestos por mes. Esto, si no me equivoco, a ver, vamos a hacer. Sí, es la calculadora de impuestos.com.ar, que esto quien lo viene publicitando es Agustín Echevarne. Creo que es quien la ha desarrollado, es Agustín Echevarne, es otro economista muy interesante. Si tienen la posibilidad, síganlo. A ver, dice, ¿cuánto pago de impuestos? Dice, como familia, dice. ¿De tener pareja la misma depende de tus ingresos? Bueno, en este caso vamos a poner que sí, porque es mi esposa. ¿Cuántos menores dependen de tus ingresos? 0, no tenemos hijos nosotros. Entonces vamos a pasar. Salario bruto. ¿Cuánto es tu salario bruto? A ver, vamos a poner, yo en este momento, en total estoy entre 7 y 3, vamos a poner 10.000 pesos. Impuestos, 4.350. Sí, en 10.000 pesos tengo 4.350 de impuestos. Mira. Expensa. ¿Cuánto es tu gasto en expensa? 0, porque... Ah, no, pero sí, tenemos. Más o menos unos 600 pesos, ponele. 4.508, acá ya me subió. Impuesto municipal. Por mes estamos pagando y cerca de unos 300 pesos. A ver, qué puto. Bueno, 200. Alimentos. ¿Cuál es tu gasto mensual en alimentos? De comida con mi esposa gastamos unos 2.500, 3.000 y 3.000 de jale. Servicio. ¿Cuál es tu gasto mensual en electricidad, luz, gas y agua? Nosotros lo tenemos compartido, pero más o menos son unos 1.000 pesos. Educación. ¿Cuál es tu gasto mensual en educación propia y ajena? En este momento ni mi esposa ni yo. Medicina la tenemos cubierta por obra social, así que es nula, la tengo totalmente cubierta. En combustible estoy gastando más o menos unos 1.000 pesos por mes. Cigarrillos, no fumo. IGI, internet, celular y televisión. ¿Cuál es tu gasto mensual en internet? En este momento tengo todo eso cortado. Club y gimnasio, no tengo. Salidas, 400 pesos. Bancos, ¿cuál es tu gasto mensual en operaciones bancarias? Nulo, tengo los bancos recibidos 0. Bebidas sin alcohol, todos los meses el Estado se lleva 17 días de tu trabajo. Por mes, esto implica 6.746 pesos menos en tus bolsillos. Estamos hablando de que yo hice... O sea, a ver, hagamos ese cálculo. El cálculo estaba hecho inicialmente en 10.000 pesos. O sea, esto también te lo voy a dejar en el link para que lo uses y lo calcules. O sea, de 10.000 pesos de ingreso el Estado me fumó 6.800. O sea, entendemos. Y vieron toda la cantidad de cosas de las cuales yo dije, no, esto no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. O sea... Cada año trabajas 203 días solo para pagar impuestos. Eso significa que te liberás de la esclavitud impositiva el 23 de julio. Hasta ese día solo trabajás para pagar impuestos. Después empezás a trabajar para vos. Corre la voz. Bueno, esto yo lo voy a publicar en mis redes sociales. También va a estar en este video. Qué triste, ¿no? Que tengamos este país cuando podríamos hacer tantas cosas buenas y nos quedara toda esa cantidad de dinero. Estamos hablando de una presión impositiva de un 65-70%, lo cual es increíble. Pero bueno, si te ha gustado el video, pensás que a alguien le puede llegar a interesar, suscríbete. Mi nombre es Juan Cruz Yarreta, soy contador público nacional. En internet, en las redes sociales, seguí a Roberto Kachanowski y seguí a Agustín Echevarne. Son dos tipos muy inteligentes y saben mucho. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si te gusta, suscríbete, compartilo
los videos estos que yo realizo, los realizo para publicitar mi función como contador público nacional. Me gusta hablar de economía, también soy docente. Ya que estoy, aprovecho para darle la bienvenida a los nuevos clientes que ingresaron en el estudio Contable Yarreta, que es mi estudio, en los últimos 2 meses, en el mes de julio y en el mes de junio. Y prontamente voy a estar mudándome yo en este momento tengo mi estudio en Godoy Cruz, voy a estar mudándome a mi departamento original, voy a mudar mi estudio a Luján de Cuyo. Eso es todo. Abrazo, suscríbanse y no le hagan caso a los zurdos empobrecedores.